Buenos días muchachos o tardes, según en la que cada uno de ustedes haya escogido ver este video. Bueno, hay una razón por la cual opté por hacer una clase de manera editada, y es porque me parece que el abordaje de este tema, que es el de la red de desagües de aguas servidas y de aguas pluviales, debe ser abordado de una manera pausada. Debe haber lugar a poder editar, cosa que no se puede hacer en el en vivo, y de esa manera que la información llegue a ustedes de la manera más desglosada y la manera más organizada y coherente. Bueno, en primer lugar hay un archivo, un libro que estoy utilizando para enfocar esta clase, que se llama Manual de Albañilería, las instalaciones sanitarias de la casa. Este manual yo se los voy a facilitar muy seguramente a través de WhatsApp o a través de la cuenta de Google Drive, con el fin de que ustedes cuenten con el material completo. Entonces, este es un material hecho en Perú en el año 2008 y verdaderamente asume o ilustra de forma bastante clara todo el tema de la red sanitaria, todo el tema de la red hidráulica de hecho, y me gusta mucho porque tiene al final todo lo concerniente a la instalación. Hay algo que en lo personal me parece que es bastante particular, y es que si ustedes se fijan en los autores, pues todos son arquitectos y verdaderamente nos entendemos bastante bien. Entonces, bueno, como les decía, es un material realizado en Perú en el año 2008, tiene 2 ediciones. La que estoy utilizando es la segunda edición, que es la del 2008. Para resumirles un poco de qué contiene y qué es lo interesante en él, pues bueno, tiene el primer módulo, son varios módulos, tiene hasta el módulo D, si no estoy mal. El primer módulo es el módulo A, que dice cómo llega el agua a la vivienda. Entonces, de lo que estuvimos hablando con respecto al primer corte, digamos cómo el agua, partiendo desde la red municipal, llega a nuestra acometida y finalmente a nuestro predio. Seguidamente, abastecimiento de agua en las viviendas, algunos aspectos generales, digamos alguna terminología, simbología, cuestiones que son bastante importantes y que pues digamos que son muy relevantes. El término C, el módulo C, perdón, es la red de distribución de agua potable, cómo se hace el ramaleo, cómo se dibuja, cómo se representa, que bueno, ustedes digamos que en este momento ya culminamos con esa parte. Y finalmente el módulo D, que es el que vamos a utilizar, llamado la red de desagüe y ventilación. Este módulo a su vez tiene varios subtemas, algunos de ellos son la red de desagüe, aspectos generales que ya vamos a hablar de ellos en unos minutos, la distribución de la red de desagüe en el agua. La distribución, cuando hablamos de distribución, es como si en redes hidráulicas estuviésemos hablando de ramaleo, que pudiéramos utilizar el mismo término. Normalmente, cuando se generan estas cátedras como esta que yo les estoy digamos brindando en este momento, en muchos de los casos se utiliza bibliografía de otros países, como es en el caso a veces utilizamos alguna bibliografía de España, en este caso estamos utilizando alguna bibliografía del Perú. Entonces nos vamos a tener que ir acostumbrando a digamos la terminología que se utiliza en esta región, que pues de alguna manera voy tratando de llevarlas a un contexto colombiano, a un contexto local. Bueno, seguidamente la simbología de gráficos de la red de desagüe, algo que es bastante importante, ¿no? Cuando necesitamos hacer la representación en planimetría de todo lo concerniente a la distribución, al ramaleo, pues necesitamos saber qué simbología utilizar para que nuestra representación pues digamos esté entre los parámetros correctos. Seguidamente el plano de instalación de la red de desagüe. Finalmente, pues cómo es ese plano, ¿no? Cómo termina siendo, partiendo previamente desde un análisis de nuestra parte de cómo, partiendo de esos aparatos sanitarios, pues voy llevando el agua ya servida o el agua ya utilizada a toda mi red de desagüe. Seguidamente, las tuberías de ventilación. Las tuberías de ventilación son aquellas de las que habíamos hablado al principio, que inclusive
en la instalación hidráulica teníamos ese tubo, ese respiradero, como lo llamábamos a veces, saliendo del tanque de distribución aéreo, con el fin de que ingresara aire a la red hidráulica y de esa manera pudiésemos generar un fluido a través de ella, como el ejemplo que yo les había hablado del pitillo. Si usted tiene un pitillo y lo sumerge en un vaso con agua y después de estar sumergido le tapa el extremo superior, usted se va a dar cuenta que al levantar el pitillo pues el agua se va a contener ahí, mientras que si usted suelta el dedo pues muy seguramente el agua va a poder fluir a través del pitillo, y de esa misma manera o con ese mismo principio es que funcionan las tuberías de ventilación, que al igual que en la red hidráulica se repiten en la red sanitaria. Seguidamente dice cómo se empotra el montaje en el muro y en la losa, algo que es muy importante, partiendo de la teoría, posteriormente a la teoría de saber cómo funciona, cómo se representa pues en la vida real, cómo funciona. Sí, lastimosamente pues este semestre, debido a las condiciones a las que estamos, digamos, en este momento sometidos, con el tema del aislamiento social, con el tema de no poder salir de nuestras viviendas, pues lastimosamente no pudimos acceder a ninguna obra en la que, digamos, de primera mano pudiéramos ver cómo es el proceso de instalación de todas las redes, en nuestro caso pues de las hidráulicas y sanitarias, pero pues de alguna manera pues tratamos de llevar a través de estas clases y a través de estas ilustraciones pues el contenido de manera muy ilustrativa para ustedes. Entonces seguidamente, cómo se empotra el montaje en el muro y en la losa, bueno, cómo funciona, ¿no? Cómo está instalado. Y para terminar, instalación de la red de desagüe en un baño, para hacer digamos, un desglose o puntualmente cómo funciona directamente en un baño, pues entendiendo que el baño, como una zona húmeda, tiene la mayor concentración de puntos de desagüe hacia la red sanitaria, entendiendo que tenemos aquí la ducha, tenemos el sanitario, tenemos el lavamanos, y lo ideal es que tengamos también un desagüe digamos en el punto intermedio del baño, del espacio como tal, para efectos de que cuando la persona se encuentre lavando el baño pues esta agua pueda drenar directamente a través de este punto. Bueno, finalmente está el módulo E, que directamente ya es como un manual de instalación en obra, que es bastante interesante y bueno, ya podrán ustedes analizarlo a más detalle. Entonces, sin más preámbulos, vamos a irnos directamente al módulo D, que es el que nos concierne a nosotros en este momento particular con respecto a la red sanitaria. Bueno, como siempre, en todas mis clases comenzamos a hacer algunos cuestionamientos, y pues en este caso me gusta mucho porque directamente ya el documento nos está generando esos cuestionamientos. El primer cuestionamiento con el que se debe comenzar es cómo funciona el sistema de desagüe. Entonces dice que toda la función de evacuación de las aguas servidas provenientes de los aparatos sanitarios de la vivienda tienen la función de evacuar las aguas servidas. ¿A qué nos referimos con las aguas servidas? Bueno, normalmente la red de agua en una vivienda, pues que yo les había dicho que es un circuito en el que primeramente entra el agua limpia con el fin de buscar el tanque de almacenamiento aéreo, posterior a haber pasado por las cisternas, si es el caso, para utilizarla en todos los elementos o en todo el mobiliario sanitario, en toda la porcelana sanitaria que tengamos en nuestra vivienda, y finalmente pues esa agua va a tener un uso, esa agua va a tener una utilización que posteriormente va a tener que conducirse a una red de desagüe municipal, al igual que como existe una acometida de un ingreso del agua limpia desde la acometida municipal, pues también hay una acometida de salida que permite que esa agua ya servida continúe a través de toda esa red a unas plantas de tratamiento para ser entregada nuevamente al medio natural, o para que sean conducidas a otra población y puedan servir a otra población, como es por ejemplo el caso de Pamplona y Cúcuta. Pamplona utiliza el agua proveniente de su municipalidad, y posteriormente a la utilización pues digamos de manera natural fluye a través del río Pamplonita, surtiendo algunas de las plantas de tratamiento de aguas que tenemos aquí en la ciudad de Cúcuta. Entonces ese es el fin de los sistemas de drenaje o de desagüe.
El diseño del sistema debe facilitar la salida de las aguas hacia la red pública de alcantarillado de la forma más rápida y segura. ¿A qué nos referimos con rápida y segura? De alguna manera es importante tener en cuenta que esta instalación a la que yo planee, o este diseño de la red de desagües, debe ser muy eficaz, debe ser muy rápida. Directamente no debe generar demasiado ramaleo para evitar, pues digamos, posibles obstrucciones en la red sanitaria. Bueno, el buen funcionamiento de un sistema de desagüe se obtiene colocando tuberías de dimensiones y materiales adecuados. Es importante que estos materiales a utilizar, pues digamos, cumplan con toda la norma, cumplan con todas las especificaciones y se utilicen de manera eficiente. Con la pendiente correcta y disponiendo de los registros de inspección. ¿A qué nos referimos con la pendiente? Digamos que en el caso de la red hidráulica, pues el tema de la distribución a través de la vivienda estaba generado a través de la fuerza ejercida por la motobomba y de la gravedad ejercida directamente desde el tanque de distribución aéreo. Pero en el caso de la red de drenaje surge una particularidad diferente, y es que al tratar con residuos sólidos, digamos que el tema de la viscosidad de estos materiales pues es diferente, tiene un comportamiento físico diferente. Por lo tanto, nuestra tubería es mayor, es más ancha, es más gruesa, y pues también en este caso tenemos que jugar con las pendientes. Teniendo una pendiente adecuada, pues digamos que estos materiales van a poder fluir a través de esta tubería de manera adecuada. Es importante tener en cuenta en los sitios ideales para la instalación de las cajas de registro, que son directamente unos puntos que yo puedo, digamos, manipular, abrir y pues tratar de solventar algún problema o alguna obstrucción. Si al parecer el sistema de desagüe es complicado por el número de los elementos que lo componen, la lógica de su funcionamiento es bastante simple. Cada aparato sanitario está conectado a ramales de desagüe que se unen a colectores. A través de estos, el desagüe llega a un montante vertical. Bueno, este es el primer término que de pronto al cual no estamos muy acostumbrados. Cuando habla de un montante vertical, en el caso de este libro, de este documento, estamos hablando de los famosos bajantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso hipotético en una segunda planta, un sanitario. Él primeramente es conducido a través de la losa de entrepiso a buscar el bajante, que ya es, digamos, este elemento vertical que ya, digamos, ya busca las plantas inferiores y pues directamente encontrar la red municipal. Bueno, finalmente pues aquí hace la aclaración, que es lo mismo que yo les estaba diciendo. Dice: el montante vertical es un tubo que corre verticalmente en los muros de las casas y recoge el agua servida a todos los pisos de la vivienda. La montante es conectada a los colectores del nivel más bajo de la vivienda, donde llegan las aguas negras o los colectores de la red pública. Este tema de aguas negras este término de aguas negras está dejando de ser utilizado en la actualidad y se le están llamando aguas servidas o aguas ya utilizadas. Bueno, el siguiente cuestionamiento es cómo funciona el sistema de ventilación. Como yo les venía diciendo anteriormente, igual que en la red hidráulica, pues en la red sanitaria también tenemos sistemas de ventilación que permita dar fluidez. Entonces, ¿cómo funciona ese sistema de ventilación? El sistema de ventilación, o digamos en él, actúan varias partes, varios componentes. En principio, su función es dotar a la vivienda de un sistema que facilite la salida de las aguas servidas desde el interior hacia el exterior. No es suficiente. No es suficiente con simplemente el ramaleo. No es suficiente con la distribución de toda esa red de salida a través de la vivienda. No es suficiente. En un buen sistema de desagüe se tiene que encontrar la forma de evitar que los malos olores del desagüe regresen hacia el interior de la vivienda. Ese es un factor bastante importante a considerar en el momento de tratarse de sistemas de drenaje de aguas servidas. El tema de los olores y el tema de los vapores generados por ellos mismos.
Para evitar que esto suceda es necesario colocar una trampa en cada uno de los puntos de contacto entre el sistema de desagüe y los ambientes. Esto es necesario en los lavatorios y en los lavaderos, las duchas y los sumideros. Estamos hablando en terminología, digamos, más nuestra, más propia, a lo correspondiente a los lavaderos de ropa, por ejemplo, a las poncheras donde se lavan los platos, ¿sí? Los lavaplatos. Estamos hablando a las duchas y estamos hablando, por supuesto, a cada uno de esos puntos de drenaje que se encuentran instalados ya sea en los baños o ya sea en los patios o en las zonas húmedas en general. En el caso de los inodoros no es necesario poner una trampa porque el aparato está dotado de una trampa interna. Entonces les voy a mostrar acá, como a nosotros nos gusta mucho el tema de los gráficos. Antes de explicarles este gráfico en general, les quiero mostrar el tema de la trampa. Bueno, aquí la tengo. Entonces esta trampa aquí en Colombia la conocemos como sifa, y lo que permite directamente es que en esta cavidad, en esta U, llamémosle así de esa manera, tengamos un depósito de agua permanentemente. Por ejemplo, haciendo la suposición de que esto se tratase de un sifón en el patio, por ejemplo, teniendo entendido que esta es la superficie, este es el acabado, este es el enchape. Aquí se van llevando todas las aguas producto de cualquier actividad que se desarrolle en ese espacio de patio, y por naturaleza pues este espacio siempre va a estar lleno de agua. Este espacio lleno de agua lo que me genera es una trampa, lo que me genera es un tapón de agua. ¿Qué función tiene? Que todos los vapores que están en esta tubería, que continúa en este sentido, se queden atrapados y no puedan partir de acá. Por eso es que en algunas casas, de pronto ustedes lo han notado, que a través de los sifones surge un olor un poco molesto, y es precisamente por eso. Muy seguramente hay una carencia en la instalación de la sifa. En el caso del inodoro no es necesario, porque si de pronto ustedes se han fijado en la estructura, en la forma del inodoro, pues él tiene esta circulación, ¿no? Como esta forma. Entonces la misma forma del inodoro incorpora inmediatamente la trampa, la sifa. Por eso es que nosotros vemos que el sanitario siempre queda como lleno de agua. Esa es la función directamente, evitar que los vapores a través del inodoro surjan nuevamente hacia el exterior de la vivienda, hacia el interior de la vivienda, perdón. Entonces, ¿cómo funciona la trampa? En términos generales, la trampa es un tramo, un tubo curvado de forma tal que parte del agua evacuada quede entrampada en su interior. El cierre hidráulico formado por el agua no permite que regresen los olores a través de los ramales de desagüe conectados a los aparatos, como bien se los explicaba hace un momento. Entonces vamos a detenernos un momentico a analizar este gráfico, porque este gráfico les va a permitir entender todo lo que hemos hablado. Bueno, les explico primeramente. Estas líneas que están marcadas como en este café directamente están relacionadas a la tubería de alimentación, a la red de alimentación hidráulica, ¿sí? Entonces fíjense que esa red de alimentación hidráulica primeramente busca llevar el agua a nuestro tanque de almacenamiento aéreo, como ya bien lo sabemos. Fíjense que aquí hay algo bien particular. El tanque de almacenamiento aéreo tiene un rebosadero del tanque, y ese rebosadero está conectado directamente al bajante de las aguas ya servidas, al terminal de ventilación, por supuesto, y al montante, como lo indica el libro, que sabemos que estamos hablando de ese bajante de agua vertical que ya a través de la mampostería busca la salida de la vivienda o la salida de la edificación para llegar a la conexión a la red ya municipal de aguas servidas. Entonces tenemos la entrada del agua acá, llegamos al tanque de almacenamiento subterráneo. Por supuesto hay una distribución partiendo en este sentido a todos los aparatos sanitarios que tengamos. En este caso, por ejemplo, tenemos un sanitario y tenemos un lavamanos. Por supuesto, cada uno de estos elementos tiene una salida que busca la red sanitaria. Por ejemplo, aquí en el tema del lavamanos, del sanitario, pues él continúa de esta manera. Simultáneamente tenemos en paralelo unos tubos que son estos que están en vertical, que estoy señalando en este momento. Estos son los terminales de ventilación que permiten que por gravedad ingrese aire a la tubería y de esta manera puedan fluir todos esos vapores. Adicionalmente
como estamos hablando de vapores directamente y de elementos que generan gases, entonces esos gases tienen que también salir, tienen que tener un punto de salida pues para evitar cualquier accidente. Estamos hablando de gases naturales y eso es bastante complejo. Entonces estos terminales de ventilación también me permite que la presión no se aumente en la red sanitaria producto del aumento de gases. Es también otra función. Entonces tenemos varias partes. Tenemos los terminales de ventilación, tenemos el rebosadero del tanque, tenemos en este caso otro terminal de ventilación, tenemos el montante o el bajante, tenemos la tubería de ventilación como tal. O sea, el terminal de ventilación es la punta, el elemento instalado acá. La tubería de ventilación como tal es todo el elemento vertical. Tenemos la conexión del montante hacia los tubos de ventilación. En este sentido les puedo decir que los desechos surgen a través del montante o del bajante, pero él a su vez está directamente apuntado normalmente hacia una zona discreta de la edificación. Podemos decir, por ejemplo, hacia una fachada que no sea muy notoria o hacia la cubierta. Bueno, finalmente él continúa, toda la red continúa por ese circuito recogiendo cada uno de los desechos de todos los elementos. Fíjense, por ejemplo, aquí en el lavamanos tenemos esa trampa o esa sifa que permite que el agua quede atrapada y de esa manera pues evitar la dispersión de esos vapores a través del baño, por ejemplo. Entonces continuamos con toda la red hasta finalmente llegar a esta caja de registro o a esta caja de inspección. ¿Para qué me sirve la caja de inspección? Muy seguramente para evitar que para prevenir un taponamiento acá, para hacerle mantenimiento a algún taponamiento, alguna obstrucción que tengamos en este sentido. Entonces la caja de inspección me permite recoger en principio el exceso de desechos y pues hacer cualquier tipo de mantenimiento. La caja de inspección ya finalmente entrega a través de una conexión a el colector de la red pública. Bueno, entonces de esa manera pues digamos que podemos resumir o podemos explicar mediante este gráfico cómo funciona el sistema de drenaje o el sistema de desagüe. Por supuesto, hay algo que este gráfico no ilustra y es el tema de la colección de aguas lluvias, la recolección de las aguas lluvias. La recolección de las aguas lluvias no es más que una serie de sifones, por ejemplo, instalados en la cubierta o instalados en las llamadas canaletas, y esas canaletas directamente están conectadas, también tienen trampas, es importante tener eso en cuenta, también tienen trampas y están conectadas también a estos bajantes de drenaje, a estos montantes como los llama el libro. Entonces vamos a hablar un poco más, vamos a ir desglosando algunas partes con respecto a la tubería de ventilación. ¿Qué es la tubería de ventilación? Dice así: el agua contenida en las trampas puede ser aspirada por efecto del alza de presión, efecto conocido como sifonaje, directamente a medida de que las trampas se llenan, pues por una fuerza de presión ejercida en ellas, pues el agua baja, y el agua que está bajando a su vez absorbe o tiene ese efecto como llamado sifonaje, para que pues todos los desechos, digamos, no se queden en la sifa, sino que continúen por toda la red. Bueno, que se origina al momento de la bajada del agua servida por los ductos de drenaje. Para evitar que esto ocurra, es necesario conectar trampas y la montante de desagüe a un sistema de tuberías de ventilación. Importantísimo, si no tenemos un sistema de ventilación en nuestras redes, si no está contemplado, directamente no va a funcionar. Acordémonos siempre del ejemplo que pudiera parecer un poco simple, un poco tonto, pero el ejemplo que yo siempre les pongo del pitillo lleno de agua es una prueba irrefutable de este tema. Entonces, ya saliéndonos un poquito de ahí, vamos a hablar de otros temas que son importantes para ir teniendo en cuenta, como por ejemplo son el tema de las pendientes. Vamos a ver un poquitico de cómo se ilustra en planta, cómo se representa. Entonces, con respecto a los porcentajes de la pendiente, ¿qué son los porcentajes de las pendientes en las tuberías? Dice que los colectores horizontales de 4 pulgadas, fíjense que ya nos está dando un valor. En este caso tenemos colectores horizontales de 4 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos elementos que por ejemplo salen de este baño, estamos hablando de tubería de 4 pulgadas. Los colectores horizontales de 4 pulgadas tendrían una pendiente mínima del 1%.
En el caso de tuberías de 2 pulgadas, la pendiente es una pendiente mínima de 1.5%. ¿Cómo entendemos ese tema de las pendientes en porcentajes? ¿Qué quiere decir que tiene una pendiente mínima del 1%? Quiere decir que en un metro lineal de avance del tubo tiene que disminuir o tiene que generar una pendiente que baje 1 centímetro. A eso se refiere en el 1%. Quiere decir que cada metro lineal tiene que descender 1 centímetro. Si estamos hablando de tuberías de 2 pulgadas, esta pendiente mínima se debe aumentar al 1.5%. Por ejemplo, ¿dónde podemos tener una tubería de 2 pulgadas? Por ejemplo, la podemos tener en un sifón del patio, por ejemplo, donde directamente no se van a vertir desechos físicos, desechos que generen volumen, sino que simplemente va a ser agua seguramente jabonosa, pero no necesitamos tener una tubería de pronto con un diámetro tan grande como por ejemplo el de 4 pulgadas. Bueno, con respecto a las cajas de registro, entonces, ¿qué podemos sintetizar con respecto al tema de las cajas de registro? Dice, permite inspeccionar las tuberías de evacuación de las aguas servidas. La caja de registro permite insertar un alambre flexible. Fíjense que aquí nos está hablando de mantenimiento. Dice que permite insertar un alambre flexible en las tuberías para extraer eventuales cuerpos sólidos que obstruyen el sistema, dificultando la descarga. Normalmente, ¿qué genera ese taponamiento? Básicamente es cuidarnos en hábitos que directamente no afecten nuestro sistema de drenaje. ¿Qué hábitos son esos? No echar, por ejemplo, copitos de los de limpiarse los oídos a los sanitarios. Las mujeres que de pronto cuando se peinan y toda esta cuestión generan mucho desecho de cabello, pues esos cabellos no deben ir ni al lavamanos ni deben ir al sanitario. Esos cabellos deben ir directo a la basura. Este alambre, al cumplir esa función de llegar al punto de obstrucción, normalmente cuando se regresa nuevamente por la caja de registro o la caja de inspección, llega con una bola de pelos y de copitos y cualquier desecho físico, hojas, por ejemplo aquí en el caso de Cúcuta, cuando tenemos en el caso de los patios, haciéndole el mantenimiento de los patios y que ese sifón no está correctamente protegido y las hojas se van a través de ese sifón, también genera un taponamiento. Entonces esa es la función de las cajas de inspección. Bueno, voy a reducir aquí un poquitico el zoom para que veamos este plano lo más completo posible. Recuerden de todas formas que este material yo se los voy a facilitar. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos una vivienda. Esto aparentemente tiene un espacio de cocina, tiene un espacio de lavandería o de patio, tiene una alcoba, unos escenarios digamos sociales, unas zonas sociales, tiene otra alcoba y tiene otra alcoba. Tiene un solo baño. Entonces vemos que tenemos un ramaleo en el cual tenemos que incluir o conectar la zona del baño con la zona de la cocina. En este punto tenemos un elemento de ventilación que lo tenemos representado en planta como una pequeña circunferencia detrás del sanitario. ¿Qué es lo que sucede? Que todo este ramaleo que se está generando acá está directamente conectado a este punto de ventilación. Recuerden, para tener ese efecto de sifón, aquí tenemos la representación de una sifa en el área de la ducha. Ya van a ver, ahorita les voy a mostrar toda la simbología que van a utilizar para representar su red. Aquí tenemos otra sifa directamente puesta en el área del lavamanos. Aquí, si se fijan, es importante tener en cuenta que debemos marcar los diferentes elementos, los diferentes accesorios, e inclusive pudiéramos pensar que también es importante marcar las direcciones en las que está fluyendo pues todo este desecho. Entonces, partiendo del baño, tenemos un sifón. Mire, tenemos un sifón de piso. Ya vamos a leer todo el tema de estas leyenditas y les explico punto a punto. Pero primero vamos a terminar el recorrido. Tenemos el sifón. Entonces, en el baño tenemos el espacio del lavamanos, tenemos el espacio de la ducha, tenemos el espacio del sanitario y el sifón. Son 1, 2, 3, 4 elementos. Esos 4 elementos deben estar vinculados simultáneamente al tubo de ventilación. Bueno, continuamos con el ramaleo. Aquí fíjense que tenemos una Y simple y continuamos con el ramaleo. Aquí nos encontramos con la conexión directamente del espacio de la cocina.
el espacio de la cocina me está entregando el agua servida del área de lavandería y me está entregando el agua servida del área del lavaplatos. También me está entregando un sifón de piso que lo tenemos en esta parte. Entonces continúa, se une a nuestra red general a través de una Y simple. Finalmente, antes de salir de la construcción, tenemos una caja de registro que funciona para todo este espacio. La caja de registro es importante porque así como las llaves que utilizamos en la red hidráulica, esta famosa llave universal, tanto para el baño, tanto para el patio, tanto para la cocina, me generan poder tener mantenimiento a un solo sitio. Estas cajas de inspección cumplen la misma función. Por ejemplo, si yo puedo tener una caja de inspección hacia la parte del patio que funcione solo para, por ejemplo, todo lo que es cocina, todo lo que es pues las zonas húmedas hacia el fondo de la vivienda, antes de entregársela a la red de colección general de la vivienda, sería lo ideal, porque me permite determinar obstrucciones en sitios puntuales. Bueno, entonces de esta manera se le entrega a través de una caja de inspección ya directamente todos los desechos o todas las aguas servidas a la red de colección municipal. Entonces aquí, como les venía diciendo, con respecto a los porcentajes de bajada, fíjense, lo mismo que estábamos hablando, en un metro lineal de tubo, en este caso tiene una inclinación del 2%. Quiere decir que en este 2%, este tubo descendió, fíjense la pequeña cotica, 2 centímetros. Entonces, importante tener eso en cuenta, muy importante el tema de las pendientes. Entonces, con la caja de registro, para culminar esta parte con respecto a la caja de registro, entonces permite inspeccionar las tuberías de evacuación de las aguas servidas. Cada caja de registro permite insertar un alambre flexible, como lo veníamos diciendo anteriormente, en las tuberías para extraer eventuales cuerpos sólidos que obstruyen, digamos, dificultando el sistema de descarga. Entonces, un ejemplo, un gráfico, cómo funciona esa caja de registro. Aquí tenemos una, directamente, ¿qué es lo que sucede? Esta caja de registro es un elemento cuadrado instalado a nivel 0 del piso o a nivel menos 0, y directamente tiene una boca de llegada y una boca de salida. Esa boca de llegada normalmente se encuentra en la parte superior y la boca de salida se encuentra también hacia la parte superior. ¿En qué sentido o para qué? Con el fin de que la parte inferior de la caja de registro pues quede vacía, y de esa manera pues cualquier elemento que pudiese generar una obstrucción pues va a quedar atrapado en la parte inferior de esa caja de inspección. Entonces así directamente ya puedo recoger todos los desechos y hacer el mantenimiento correspondiente a cualquier obstrucción que tengamos, digamos, o cualquier eventualidad. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta el tema de los registros. ¿Qué son los registros? Esto es algo que convencionalmente o comúnmente no se suele ver. En lo personal yo he visto algunos casos y he instalado algunos. Verdaderamente el cliente suele tratar de reducir gastos en obra. Eso es absolutamente normal, pero lo ideal es que lo que se puede reducir en obra no facilite a futuro la intervención a causa de obstrucciones, por ejemplo, hablando puntualmente en este caso de las instalaciones sanitarias. Entonces, ¿qué es un registro? Un registro básicamente es una tapa. Les voy a mostrar una imagen. Básicamente es una tapa, como por ejemplo en este caso tenemos una sifa que tiene estas tapas. Estas tapas me permiten generar ese registro. Fíjense que aquí están haciendo un mantenimiento con un alambre flexible para eliminar un taponamiento, para eliminar una obstrucción. Entonces ese registro me permite básicamente destapar mi instalación en un punto particular o específico y poder hacer mantenimiento. Acá hay alguna tapita que de pronto, si en alguna oportunidad llegasen a verla, pues ya saben de qué se trata. Entonces ese registro se instala, por ejemplo, como es el caso de este elemento que tenemos acá, de este baño, lo tenemos en toda la mitad, ¿sí? Esto permite directamente destaparlo y poder directamente hacer el mantenimiento o la inspección en algún lugar en específico. Entonces dice que los registros se ubican en sitios de fácil accesibilidad. Eso es importante. La distancia mínima entre el borde del tapón de cualquier registro y una pared o techo o cualquier elemento que pudiese obstaculizar la limpieza será de 25 centímetros. Es decir, no vamos a tener
este registro ubicado en sitios que me pudiese generar alguna imposibilidad para hacerle el mantenimiento. Y si hay la necesidad de tener algún distanciamiento, es importante que supere los 25 centímetros. Ahora, con respecto a las instalaciones sanitarias, a diferencia de las instalaciones hidráulicas, suele generarse a través de las losas de entrepiso, debajo de la losa de entrepiso, o básicamente en el espacio que existe entre la losa de entrepiso y el drywall o el cielo raso, la instalación de esa tubería de manera colgante. Esos registros en algunos casos están instalados en esas partes para hacer el acceso fácilmente. Estamos hablando de que tenemos tubos de 4 pulgadas inclusive, y por supuesto el acceder a ellos va a ser un poco complejo, a diferencia de los tubos hidráulicos, que digamos lo tenemos más superficialmente en la placa, y su dimensión o su área es mucho menor que la de instalación, en este caso de las sanitarias. Entonces, ¿qué más nos dice sobre los registros? Nos dice que los registros roscados se colocan en los siguientes puntos. ¿Dónde los debo colocar? Al comienzo de cada colector horizontal, como por ejemplo es este de acá. Fíjense, tenemos el caso del baño. El baño tiene todo su ramaleo, por decirlo así, y tenemos un registro antes de comenzar este colector horizontal que me va a llevar a la red general de la casa, ¿sí? Entonces este colector que se encuentra aquí me va a permitir eliminar alguna obstrucción producto de las actividades realizadas tanto en el espacio de patio como en el espacio de cocina. Lo mismo sucede en el baño. Cualquier obstrucción que pudiese generarse, por ejemplo en el sanitario, pues yo voy a tener un registro acá que me está permitiendo hacer un mantenimiento. Entonces, en sus instalaciones van a determinar cuáles son los puntos importantes o en los que ustedes consideran importantes incluir ese registro. Bueno, ¿en dónde más entonces se debe colocar? Se debe colocar cada 15 metros en los colectores horizontales de desagüe, en los colectores horizontales, es decir, por ejemplo, en este baño, en este tramo debería existir un registro al menos cada 15 metros. Debe colocarse al pie de cada montante, salvo cuando este descargue en una caja de registro. Entonces, al inicio de cada montante, por ejemplo, en este caso, en el que aquí tenemos un punto de drenaje de manera vertical para esta circulación de la ventilación, entonces vamos a tener también un registro. Este registro también se puede instalar a nivel de muro y hacer el mantenimiento a nivel de muro. Ya vamos a ver los accesorios que necesitamos para eso. Bueno, dice que cada 2 cambios de dirección en los colectores horizontales o de drenaje. Si por alguna razón hay un cambio de circulación, estos son medidas que pueden propender a que existan obstrucciones o taponamientos, y entonces ese es el punto donde yo debo incluir un registro. Para concluir el tema de los registros, es importante tener en cuenta un aspecto particular. El registro no debe confundirse con un sifón de piso convencional, porque el sifón de piso tiene la función de drenar las aguas normalmente del servicio de mantenimiento o de lavado, ya sea un espacio por ejemplo de baño, o ya sea un espacio de patio o cocina, o una zona húmeda en general, mientras que el registro normalmente se mantiene sellado y de forma hermética. Ojo que el sifón de piso es utilizado para el drenaje y el registro es utilizado precisamente para la reparación, como lo es el caso de este que tenemos aquí, este ejemplo, este gráfico. Una de las diferencias más importantes con respecto a los registros y a los sifones es que el registro no tiene sifón. El sifón de piso sí tiene sifa, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense que en el caso de este registro las partes son las siguientes. Tenemos el registro roscado, en este caso de 4 pulgadas o la tapa, y tenemos directamente una T sanitaria. Esta T sanitaria, si ustedes se dan cuenta, está articulada directamente a un tubo de 4 pulgadas y por este lado también a un tubo de 4 pulgadas, pero de ninguna manera tiene una sifa. ¿Qué quiere decir que no tenga una sifa? Si no tiene una sifa, no está generando un tapón hermético de agua. Por lo tanto, todos los vapores de esta tubería se van a dirigir hacia el registro, pero como este registro tiene una tapa roscada hermética, pues no va a permitir que esos vapores se salgan de ahí. Este registro solamente se va a abrir cuando, por ejemplo, tengamos una obstrucción
para el caso, por ejemplo en esta parte, y yo lo abro en ese caso y dispongo por ahí un alambre flexible que me permita inspeccionar o mover ese taponamiento que yo tengo ahí. Esa es la gran diferencia entre los registros y los sifones. Un sifón, que tendría entonces a diferencia del registro, tendría una sifa que genera un tapón hermético de agua y sí serviría para que el agua del exterior fluya a través de ese sifón. En este caso del registro no es así. Bueno, aquí la representación, que me parece un material supremamente valioso, la representación de cada uno de los elementos que vamos a necesitar o que ustedes van a necesitar para hacer la representación de su red hidráulica. Entonces, primero que todo, la tubería, línea continua. La tubería de ventilación la representamos con una línea punteada. El codo de 45, bueno, tenemos una representación. El codo de 90 básicamente viene siendo lo mismo. Tenemos una Y doble cuando entran diferentes ramales para continuar a través del sistema de drenaje. Tenemos una reducción cuando hacemos esa reducción, por ejemplo, entre 4 y 2 pulgadas, pues así es como se representa. Tenemos un sentido del flujo, es decir, es importante identificar o colocar en el plano esta flechita que me indica en qué sentido está corriendo ese flujo de mi red sanitaria. Tenemos la trampa o la sifa, que se representa de esta manera, se representa tanto en planta como en alzado, y tenemos estos tapones. Estos tapones son utilizados normalmente cuando no se han instalado cuando no se está utilizando algún punto. Por ejemplo, como en qué caso, una familia que llega a habitar una vivienda y que esa familia por alguna eventualidad no cuenta con lavadora, no tiene ese accesorio, no tiene lavadora, pues entonces muy seguramente el punto que va a ser utilizado para el drenaje de la lavadora va a estar cubierto con un tapón de este. Bueno, tenemos otro tipo de accesorios como este, que es el caso de la cruz, cuando se encuentran 4 puntos. Tenemos el terminal de ventilación, fíjense, este es el elemento que se inserta, que se coloca en la punta del tubo de ventilación, se representa de esta manera. La T, una T sencilla, un registro roscado, fíjense, un sumidero. En este caso ya es digamos una tapa que permite proteger ese sifón internamente de que no se vayan desechos a mi red. Tenemos una T sanitaria, que vendría siendo esta. Fíjense que a diferencia de la T sencilla, la T sanitaria tiene esta forma que digamos que facilita un poco más el tema de la fluidez de cualquier elemento que esté pasando a través de ella. Tenemos una T sanitaria doble, que vendría siendo esta. Fíjense, aquí me hace una representación en planta, cómo funciona. Directamente yo puedo intuir que en este caso el sentido de lo que está llevando la tubería va de esta manera, va de derecha a izquierda. Entonces esta T sanitaria me permite entregar de manera más fluida cualquier tipo de desecho y darle continuidad al sentido que digamos que lleva la T. Aquí tenemos una caja de registro. Fíjense lo que les decía, básicamente es una cavidad hecha en un material y aquí tenemos la representación de ella. Y tenemos finalmente una Y simple. Yo diría que con esta simbología sería suficiente para que pudieran hacer la representación de su red sanitaria. Para continuar tenemos este plano que básicamente es un baño. No es el mismo plano con el que estábamos trabajando hace un momento, claramente lo dice la imagen. Este baño tiene varios puntos de drenaje de aguas ya servidas. Tiene por un lado el sumidero de la ducha, del área de ducha. Cuando hablamos de un sumidero estamos hablando de un sifón a nivel de piso. Por otro lado tiene el punto de drenaje del sanitario. Adicionalmente tiene el punto de drenaje del lavamanos. Y finalmente tiene un registro de 4 pulgadas en la mitad del baño. ¿Qué creería yo que le hace falta a este baño? Bueno, adicionalmente yo creería que le hace falta otro sumidero en el área del baño. Yo por ejemplo pudiera pensar que lo pudiéramos colocar en este sector para darle continuidad y poder unirlo con la red en este sentido como se encuentra. Varios puntos a considerar con respecto a esta planimetría. Les muestro esta planimetría con el fin de que tengan una idea de cómo se va a hacer la representación. Entonces, en primer lugar vamos a analizarla parte por parte. Vamos a hacer un despiece de ella. Tenemos el sumidero, fíjense, tenemos la representación del sumidero simplemente con
un círculo, una circunferencia. Este sumidero lo único que tiene es una rejilla de protección para que no se vayan digamos el cabello que las mujeres botan a medida que se bañan, los mismos desechos del cuerpo. Y tenemos la representación de una trampa o de una sifa, como la conocemos y la vimos anteriormente. Fíjense que él me está mostrando un grosor de 2 pulgadas. En este caso, digamos 2 pulgadas pudieran ser suficientes. Por este lado tenemos la continuidad del sentido de esta tubería. Bueno, aquí tenemos aparentemente creo que es un cambio de diámetro para unirse finalmente con esta tubería que sería la principal. Aquí, por ejemplo, en este punto tenemos que considerar importante, fíjense que se está uniendo o articulando con la ventilación a través de un codo de 90. Entonces, este tubo que está conduciendo acá y este tubo que está conduciendo acá debe haber un análisis en el sentido en que esta Y simple que hay acá corresponde a 35 grados. Entonces la disposición de este tubo y de este tubo debe dar 35 grados para que ese tubo encaje aquí perfectamente. Bueno, por otro lado tenemos el tema del baño. Entonces este sanitario de la misma manera está articulado a una red de ventilación. Y pues de la misma manera aquí encuentra una reducción de 4 a 2 pulgadas. Seguidamente tenemos el sumidero o el desagüe del sanitario, ¿sí? Nos dice que utilizamos para eso una Y de 4 a 2 pulgadas. Seguidamente tenemos el punto de desagüe del lavamanos. Fíjense que aquí utiliza el término lavatorio para nuestra contextualidad. Es, pues digamos, le llamamos lavamanos, siempre le hemos llamado lavamanos. Entonces aquí surge lo mismo. Fíjense que del punto que drena el lavamanos también existen 35 grados acá debajo del sanitario para que pueda drenar el agua y unirse a la red de colección, a la red colectora principal. Entonces, finalmente se une este ramaleo y se une este ramaleo para salir ya de este espacio que sería el espacio de baño. Tenemos en este caso entonces un solo registro. Entonces analicemos parte por parte de qué se trata. Bueno, primero que todo, esta circunferencia punteada, bueno, estamos hablando que es un codo de 92 pulgadas para la ventilación. Seguidamente me dice que aquí hay 31 centímetros, dice que es la distancia entre el muro enchapado y el centro del eje del tubo de desagüe del inodoro. Estamos hablando que más o menos 31 centímetros es lo necesario, el distanciamiento necesario entre el punto de desagüe del sanitario y el enchape, ¿no? Entonces es una distancia mínima a tener en cuenta. Bueno, tenemos por este lado otra ventilación, tenemos una T de 4 pulgadas, en este caso se unen 4 puntos, por esa razón tenemos se unen 3 puntos, tenemos una ventilación. Fíjense, este tubo funciona para la ventilación, este que tenemos aquí a nivel de muro, y finalmente la ventilación, este punto de ventilación que vendría siendo de 2 pulgadas. Por el otro lado tenemos la trampa de la ducha, como les había dicho anteriormente, tenemos el sumidero y tenemos el tubo de ventilación. Fíjese que él siempre especifica cuando se trata de tubos de ventilación y cuando se trata de tubos, simplemente tubos para el drenaje. Entonces es importante enunciar lo que más se pueda para poder tener una lectura fácil del plano. Bueno, entonces de esta manera funciona o bajo este principio pudieran ustedes articular la instalación, por ejemplo, de su baño. Es bastante simple, después de que uno lo comienza a analizar, verdaderamente no tiene mucho problema. Es importante también hablar de las tuberías de ventilación a detalle. Podemos decir de las tuberías de la ventilación varias cosas. El sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado a fin de mantener la presión atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua interior de las trampas contra el sifonaje. ¿A qué se refiere? Si no tuviésemos esta ventilación, los mismos gases generados o que se condensan dentro de las tuberías podrían desplazar el agua que tenemos en las sifas o en las trampas de agua, en los sellos herméticos de agua. Entonces, por lo tanto, esto es uno de los principios importantes bajo los cuales actúa el sistema de ventilación
de la tubería en la red sanitaria. Hay otra parte importante y es con respecto a los tramos horizontales de la tubería de ventilación. Dice deberán tener una pendiente uniforme no inferior al 1%, de tal forma que el agua que pudiera condensarse en ellos escurra a un conducto de desagüe. En este sentido tenemos que entender dos cosas. La primera es que en la instalación sanitaria tenemos tubos de drenaje y tenemos tubos de ventilación, y hay que especificarlo de alguna manera. Por ejemplo, ustedes en su planimetría pudieran, por ejemplo, representarlos bajo capas diferentes. Por ejemplo, una capa café pudiese ser tubos de drenaje y una capa azul, por ejemplo, pudiera ser tubos de ventilación, o un color. La idea es que lo logren diferenciar entre uno y el otro. Dice que estos tubos de ventilación tienen una pendiente no inferior al 1%. ¿Por qué? Porque si en algún caso llegase a conducir agua o algún desecho a estos tubos de ventilación, la misma pendiente genera que se devuelva nuevamente y continúe hacia los tubos de drenaje. Entonces es importante tener en cuenta esta pendiente. Esta pendiente también debe estar especificada en cada uno de los tubos que representen cada uno de ustedes en su instalación sanitaria. Bueno, dice que el ramal del inodoro, estamos hablando de inodoros, el diámetro es de 4 pulgadas y la distancia mínima es máxima es de 3 metros. ¿A qué nos referimos con ello? Fíjense en este gráfico que tenemos acá. Tenemos el sanitario que desagua de esta manera y la distancia máxima para que se conecte al montante o al tubo de ventilación no debe superar 3 metros, como lo muestra este gráfico. Y adicionalmente a eso, el ramal o el diámetro de ese tubo que desagua el sanitario debe ser de 4 pulgadas, ¿no? Por obvias razones. Bueno, adicionalmente el ramal del lavadero o de la cocina debe tener un diámetro de 2 pulgadas como mínimo y una distancia máxima de 1.5 metros. Aquí tenemos este otro ejemplo. Nos dice que aquí sí podemos utilizar un tubo de al menos 2 pulgadas, pero que esta distancia máxima no debe superar los 1.5 metros antes de conectarse al montante. Entonces tienen que tener mucho cuidado donde disponen el montante para unirse a la red de ventilación de cada una de sus redes. Bueno, con respecto al montante de ventilación, ¿qué dice sobre ello? Deberá prolongarse al exterior, sin disminuir su diámetro, en el caso que termine una terraza accesible o utilizada para cualquier fin, se prolongará por encima del piso hasta una altura no menor a 1.8 metros. Cuando la cubierta del edificio sea techo o terraza accesible, será prolongada por encima de este solo de 15 centímetros. ¿A qué se refiere con ello? Por ejemplo, si la terraza a donde llegan esos tubos de ventilación, a la cubierta donde llegan esos tubos de ventilación, se puede acceder a ella, por ejemplo, para una zona barbecue, pues este montante va a estar a una altura de al menos 1.8 metros. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si yo estoy haciendo alguna actividad en esa terraza, como un asado o cualquier actividad social, pues digamos que esas personas van a percibir el aroma o el olor de esos gases emitidos por la tubería de ventilación. Entonces, por lo tanto, debe tener una altura superior a los 1.8 metros. Si solamente se trata de una cubierta en losa, por ejemplo, pues directamente no es necesario los 1.8 metros y podría tener una altura simplemente de 15 centímetros. Eso sería lo que se podría concluir con respecto a la tubería de ventilación. Ahora, por otro lado, quisiera que viéramos este gráfico acá, que es importante analizarlo para terminar, y podemos ver que cada uno de los elementos pues directamente va drenando a través de la tubería, a través de los bajantes, hasta lograr conectarse a esta caja de inspección o a esta caja de registro, pero siempre conectado directamente a la tubería de ventilación, que me permite generar, evacuar todos los vapores y generar un efecto de sifonaje. Bueno, aquí continuando un gráfico en alzado con respecto a cómo funciona la tubería, cómo está articulada, digamos, a nivel de mampostería, a nivel de alzado. Fíjense, tenemos básicamente el sanitario. Este sanitario está conectado a través de piso, también
con el drenaje del lavamanos y con el drenaje del área de ducha. Entonces, a su vez, cada uno de ellos se conecta a través de la mampostería a una tubería directamente de ventilación. Fíjese que aquí tenemos una cruz y esta es a su vez la que está en subida hacia la cubierta para generar la tubería de ventilación. Es importante comprenderla tanto en alzado como en planta. Adicionalmente dice, el diámetro del tubo de ventilación utilizado en viviendas de no más de 3 pisos es de 2 pulgadas. Entonces, como en este caso estamos casi todos nosotros incorporando la instalación a viviendas de no más de 3 pisos, pues por supuesto toda nuestra tubería de ventilación va a ser de 2 pulgadas. Ese diámetro permite conectar a una montante de ventilación de 12 metros de altura, es decir, 2 pulgadas nos permite llegar a 12 metros de altura. Dice que estas son las unidades de descarga como máximo. En el gráfico, las trampas de desagüe del lavatorio o lavamanos, como lo conocemos nosotros, del inodoro y de la ducha son conectadas a una única tubería de ventilación, que es lo que les hablaba en este momento. Yo no voy a tener un montante o una tubería de ventilación para el sanitario, otra para el lavamanos y otra para el área de ducha. No, yo lo que voy a hacer es articularlas y de ahí tengo directamente una tubería de ventilación que me funciona para todas estas que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos una distancia mínima que nos dice que la distancia entre el piso terminado y el centro del eje del desagüe de la pared, digamos que no debería superar los 50 centímetros. Es decir, partiendo de este punto en el que articulamos la sifa con el drenaje, esta altura no debe superar los 50 centímetros antes de encontrarse con el drenaje a nivel de piso. Recuerden que tenemos a nivel, digamos en altura, tuberías de ventilación y hacia nivel de piso la tubería de drenaje, para que vayamos comprendiendo con más claridad. Bueno, para finalizar, el proceso de instalación, algunas cosas que son importantes a tener en cuenta, al menos que es importante conocer sobre cómo se instala en un proceso de obra todo este tema que estamos hablando con respecto a la tubería de ventilación y con respecto a la tubería de drenaje. Entonces dice lo siguiente: las tuberías de desagüe deberán incluirse teniendo en cuenta la estructura de la vivienda, debido a evitar cualquier daño o disminución en la resistencia de los elementos constructivos. En el caso de paredes de concreto armado, la tubería será colocada antes del vaciado. Fíjense lo importante que nos habla este texto. Es importante que el análisis de esa tubería, la disposición de esa tubería, no debería de ninguna manera causarme afectaciones a nivel estructural. Por ejemplo, para ser obvios, yo no voy a mandar un tubo de 4 pulgadas a través de una columna o a través de una viga. Entonces hay que tener un poco de coherencia en ese sentido. Dice, la montante principal de una vivienda tiene generalmente un diámetro de 4 pulgadas. Es decir, podemos decir que tenemos montantes específicas, por ejemplo de 2 pulgadas, y tenemos montantes generales de 4 pulgadas. Y se empotra en el muro al momento del asentamiento de los ladrillos. A medida de que se va haciendo esta construcción de mampostería, pues paralelamente o simultáneamente se va generando la disposición de esta tubería que debe estar dispuesta en el proceso de obra, ¿no? Son procesos de obra que se hacen de manera simultánea. El inconveniente es que el muro queda dividido en 2 partes por la montante, y el caso de un sismo, esta división debilitará la resistencia estructural del muro. Para evitar este problema, se refuerza el muro colocando 2 alambres número 8 cada 3 hiladas de ladrillos, como se muestra en el dibujo. Bueno, claramente ese es un problema de estos bajantes o de estos montantes o tuberías de ventilación, teniendo en cuenta su gran diámetro, su gran espesor. Pues básicamente lo que hacen es generar una división en el muro, generándome un problema de pérdida de resistencia o pérdida de sus propiedades físicas con respecto a movimientos sísmicos. Entonces son áreas propensas, digamos fracturas o a fisuras. Entonces, para evitar esto, nos dice que es importante que al menos cada 3 hiladas, estamos hablando de que esta es una hilada, la siguiente hilada y la tercera hilada. Cada 3 hiladas vamos a reforzar el muro con alambre número 8, ¿sí? Para evitar, digamos de alguna manera, estos problemas. Aquí hay un gráfico que lo ilustra de mejor manera. Nos dice
como cada 3 hiladas pues directamente colocamos el alambre de refuerzo. Bueno, podemos ver algo también relacionado con los colectores. Esto digamos ya es a nivel de piso. ¿Sí? Nos dice que los colectores de desagüe del segundo y tercer piso, etcétera, se colocan al momento de disponer los ladrillos y los hierros de las viguetas, como se muestra en el dibujo. Sucesivamente el proceso de vaciado de concreto del techo o de la losa que estemos. Normalmente cuando se está generando una disposición para una losa de entrepiso que se va a fundir, adicionalmente de incluir estos casetones que me permiten hacer esta reducción en el peso de la losa. Esta es una losa aligerada, pues no solamente se disponen los casetones, sino que adicionalmente también se dispone toda la tubería colectora de mi sistema de drenaje de aguas ya servidas. Aquí tenemos algunos puntos a especificar. Este ladrillo de techo, ladrillo de reducción que se está utilizando para alivianar la losa de entrepiso. Esta no es una losa maciza, esta es una losa aligerada. Aquí tenemos varios elementos que se han utilizado, como por ejemplo es una T sanitaria. Este montante o este drenaje tiene un espesor, un diámetro de 4 pulgadas. Y finalmente continuamos con el encofrado pues, de la losa de entrepiso. Dice que el espacio para las viguetas de techo a rellenar con concreto. ¿Sí? Estos espacios finalmente terminan, cada uno de estos espacios que no tiene tubería o que no tiene casetones o en este caso ladrillos, pues directamente ya son rellenados o vaciados con concreto. Entonces así es como digamos ilustramos en un gráfico el proceso de obra o cómo se vería en obra. ¿Qué es lo que en obra digamos llega el arquitecto o el profesional, el ingeniero a verificar para pues hacer previo el vaciado de la losa de entrepiso? Son varias cosas las que se verifican ese día de vaciado. Entonces, entre esas, pues para nuestro caso, el tema de la disposición correcta de cada uno de los tubos a nivel de piso. Bueno, aquí tenemos un isométrico bastante particular que nos puede ilustrar de manera gráfica muy fácilmente cómo funciona. Entonces, este es el mismo plano que teníamos anteriormente. Tenemos el lavamanos, tenemos en este caso el punto de drenaje de la ducha, el desagüe de la ducha, y tenemos el sanitario. Entonces cada uno de estos elementos va drenando hacia el piso. Por ejemplo, en el caso del lavamanos, él drena por el muro. Lo recibe aquí una Y debe ser de 2 pulgadas y baja de esta manera y continúa para articularse a la red principal. Por el otro lado, en el sanitario también sucede algo particular. Fíjense, el sanitario lo recibe una T de 4 pulgadas, pero esta T tiene una reducción aquí a 2 pulgadas para el tema del respiradero. Entonces continúa para entregar el agua directamente a la instalación principal. Aquí el sanitario muestra un registro de inspección roscado, en este caso para evitar o para hacer mantenimiento a cualquier obstrucción generada en este espacio de sanitario. Con respecto al área de ducha, pues tenemos un desagüe, tenemos una tubería de 2 pulgadas que sube hasta nuestro respiradero principal y aquí tenemos una sifa. Fíjense que aquí funciona la sifa como trampa de agua para que los vapores no se vayan a devolver a través del desagüe de la ducha. Finalmente aquí hay una ampliación para vincularse a esta Y simple de 35 grados. De esta manera funciona nuestro sistema de drenaje en el caso de este baño. Entonces fíjense que tenemos dos tipos de tubería: la tubería de desagüe o de drenaje y la tubería de respiración o de aireado. ¿Sí? Entonces de esta manera funciona. Aquí hay algunas cosas que podemos ver, como por ejemplo es este montante de desagüe o este montante de respiradero, y a través de él pues baja digamos todo lo concerniente. Por ejemplo, si existiese un baño justamente encima de este, pues todo esto se va conectando a través de todo este montante o de todo este desagüe. Fíjense, por un lado tenemos el montante de desagüe, el bajante, y por el otro lado tenemos el tubo de respiración. Entonces estos tubos de respiración, importantísimos destacarlos siempre, y entendiendo que gracias a ellos es que puede existir ese efecto de sifonamiento para que baje a través de ella, a través de los bajantes o a través de los montantes, pues todo lo concerniente o todos los desechos generados o que van a través de esa tubería.
Entonces este vendría siendo nuestro colector principal, se conecta a la caja de registro y de allí a la red de desagüe pública. Entonces aquí hay otros detallitos que quisiera resaltar, como por ejemplo es este drenaje de la ducha. Dice que el detalle, ¿no? Entonces tenemos una rejilla para piso o una ducha con trampa, o una campana que impide el ingreso de los cabellos, como les venía diciendo, o cualquier otro tipo de sólido. Fíjense que aquí tenemos el detalle. Tenemos en este punto la trampa o la rejilla. A partir de ahí se recolectan todas las aguas del área de ducha y ella se continúa en este sentido. Pero aquí en esta sifa ocurre la trampa de agua para que no se devuelvan estos vapores a emerger por la trampa. Por el otro lado tenemos una tubería que viene disminuyendo su pendiente con un 1% para evitar que se inunde, pero esta tubería que continúa acá tiene el efecto de airear la tubería, que es esta que vemos en el plano general por este lado. Entonces digamos que esos son los aspectos más importantes correspondientes a la instalación sanitaria. Yo creería que esto debería ser suficiente para que cada uno de ustedes comience a formar ese ramaleo bajo estos criterios que hemos dado previamente, y pues podamos construir pues entre cada grupo, que esto es bastante fácil, esto es más fácil que el tema de la instalación hidráulica, y finalizar este trabajo que digamos es el que va a tener lugar al parcial. Es importante, recuerden, que puedan incorporar a sus procesos o a su planimetría, digamos unas 2 cajas de inspección por lo mínimo. Como mínimo, digamos, una pudiera estar en el patio, otra pudiera estar hacia la salida de la vivienda, y de esta manera pues digamos hacer una instalación bastante completa y cumpliendo pues con todos los requerimientos técnicos y con todas las sugerencias que hemos dado previamente a ello. Bueno muchachos, yo creo que hasta acá terminaríamos con la parte teórica. La idea es que el día de mañana viernes yo voy a estar conectado a las 6 de la mañana con el fin de solventar alguna duda. Lo ideal sería que pues sacaran un ratico ahorita y hacen un ramaleo muy sencillo, no se pongan a colocarle tipos de línea ni nada pues digamos muy complejo, y lo vemos. La idea sería verlo mañana, entre mañana y los primeros días de la otra semana, para que a más tardar viernes de la próxima semana se esté entregando este trabajo que sería nuestro parcial. Bueno chicos, entonces sin darle más vueltas, cualquier duda por favor la puedo atender por acá. Ya les voy a suministrar también el archivo con el que estoy trabajando, que es este manual de albañilería, que me parece que es muy gráfico, me parece que digamos dice lo básico, lo inicial, lo que hay que saber, y bueno, se lo recomiendo. Entonces, no siendo más, quedamos así de esta manera, deseándoles una feliz noche.